Historias inspiradoras de personajes históricos que debes de conocer, de cómo pasaron de la oscuridad al triunfo. Bienvenidos a este episodio donde exploramos la historia más inspiradora de personajes históricos que enfrentaron sus momentos más oscuros y lograron victorias épicas. Conoceremos a figuras que tocaron fondo emocionalmente, pero con esfuerzo y perseverancia cambiaron el curso de su vida y de la historia. Todos hemos tenido momentos en los cuales sentimos que no hay salida, pero estos personajes demuestran que siempre es posible levantarse. Hoy hablaremos de Winston Churchill, Abraham Lincoln, Chris Carner, entre otros. Estaremos hablando por Winston Churchill, un líder que negó rendirse, que en los años 30 advirtió de los nazis y de lo que podían hacer. Tocando fondo en la política inglesa, pero nunca se dio por vencido a pesar de las circunstancias y de todo. Eh, en los años 40 asume en un momento muy difícil de la Segunda Guerra Mundial el poder en Inglaterra como primer ministro. Muchas personas decían que debía de pactar una rendición, pero dijo que nunca se iba a rendir bajo ninguna circunstancia, a sangre, sudor y lágrimas, una de sus palabras más conocidas. Y una demostración de que con esfuerzo y de que no rendirse siempre hay fruto. Una demostración de Winston Churchill y que el coraje pueden llevar a la victoria. La tercera historia es una de las historias más conocidas, pues enfrentó a una de las luchas más sangrientas de Estados Unidos y una lucha que se dio por una causa loable, el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Y este personaje es Abraham Lincoln, el hombre que luchó con la oscuridad interna. Lincoln sufría lo que hoy se diagnostica como depresión clínica. A lo largo de su vida enfrentó episodios de tristeza y autocrítica. Era conocido por sus cartas donde hablaba de su melancolía, pero nunca dejó de que esto frustrara o fuera impedimento en cumplir lo que para él eran sus metas más sublimes y más trascendentales. Y logró que esa melancolía alimentara su compasión y empatía hacia los demás. Lincoln perdió varias veces elecciones importantes antes de ser elegido presidente y tuvo que soportar a paso el peso de una nación dividida durante una guerra civil. Soportó pérdidas de miles de vidas, lo que exacerbó su fragilidad emocional. Su decisión de proclamar la emancipación y la liberación de los esclavos fue un acto de inmensa valentía en medio de la guerra más sangrienta de la historia de Estados Unidos. Lincoln fue capaz de salvar la Unión y abolir la esclavitud, logrando una de las victorias más épicas de la historia. A pesar de sus luchas internas, transformó su dolor en acción, algo que es muy importante y que nos llama a la reflexión. Lincoln es un ejemplo de cómo el sufrimiento emocional no tiene que impedirnos para alcanzar nuestras mayores aspiraciones. Su capacidad para tomar decisiones difíciles y su perseverancia son inspiradoras para todos. Eh, la tercera historia, una historia que aunque no es una historia histórica, como Winston Churchill o Lincoln, es una persona que nos da una esperanza entre la lucha del día a día y de que a pesar de que nos rendimos y que las circunstancias nos golpean, siempre tenemos que tener un norte bien fijo, que es Chris Gardner, en la cual se basó la película En busca de la felicidad. Chris Gardner enfrentó un conjunto de dificultades desde que emprendió su carrera universitaria. Tuvo un emprendimiento que fracasó, tuvo un hijo y su esposa lo abandonó. Mas, sin embargo, nunca dejó de perder el norte y de hacia dónde iba a ir. Y pasó de tener una vida
en la extrema pobreza a hacer negocios en Wall Street y ser un hombre con una gran fortuna, un hombre que su vida es un ejemplo de inspiración para dónde podemos ir y que a pesar de las circunstancias no podemos quebrarnos en ninguna de las circunstancias de lo que esté pasando en nuestras vidas. Una vida inspiradora que, de que no podemos quebrarnos. Eventualmente, Chris Garner se convirtió en un exitoso corredor de bolsa y fundó su propia firma. La historia de Chris Garner, como acabo de decir, es contada en busca de de la felicidad, demostrando que la pobreza no define quién eres y con quién perseveras. Es posible alcanzar tus sueños. Su historia es inspiradora para todos aquellos que enfrentan dificultades económicas y personales. La cuarta historia es de Nelson Mandela, una persona que es sinónimo de resiliencia, de prisionero a presidente. Mandela pasó 27 años en prisión, muchos de ellos en condiciones extremadamente duras, aunque nunca dejó de luchar por la libertad. A las largas décadas de cárcel fueron golpeadas emocionalmente sus sentimientos y su persona. Mandela vivió en aislamiento durante años, alejándose de sus familiares y amigos, mientras el régimen del apartheid parecía inquebrantable. A pesar de todos los años de sufrimiento, Mandela emergió de la prisión sin amargura, decidido a negociar un fin pacífico del apartheid. Se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y llevó al país a una transición pacífica, ganándose el respeto mundial. Su triunfo fue más que político, fue una victoria moral del perdón sobre el odio. Mandela nos enseñó que la verdadera grandeza radica en la capacidad de perdonar y superar incluso las heridas más profundas. Estas historias de héroes nos brindan la valiosa lección sobre la perseverancia, la resiliencia. Cada uno de ellos enfrentó momentos de desesperación y de dudas, pero lograron levantarse y seguir adelante. La importancia de reconocer de las luchas internas y de buscar ayuda cuando sea necesario, como hizo Lincoln. La determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades ejemplifica a Churchill o Garner. La capacidad de perdonar y encontrar un camino hacia la paz, como hizo Mandela. Estas historias nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestras propias vidas. A veces el viaje más difícil puede llevarnos a la victoria más grande. Vimos en estos ejemplos de vida algunas figuras inspiradoras de la historia que enfrentaron sus propios momentos oscuros y lograron victorias épicas. Esperamos que estas historias le hayan inspirado a seguir adelante. No importa cuán difíciles parezcan las cosas. Tal vez estés enfrentando tus propios desafíos en este momento, sientas que no hay salida, pero quiero que recuerdes las historias de estos héroes. Todos ellos tuvieron momentos de desesperación, pero con perseverancia y determinación encontraron el camino hacia la victoria, y tú también puedes hacerlo. Hoy vimos con algunas de las figuras inspiradoras de la historia enfrentaron sus momentos más oscuros y lograron victorias épicas. Y esperamos que estas historias te hayan inspirado a seguir adelante, no importando cuán difíciles sean o parezcan las cosas. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y hasta luego.